también el Estado tiene que tomar una determinación. Los desnutridos son un grupo vulnerable al que tenemos que, en el que hay que hacerse cargo o no. O son vagos que no hacen nada, porque después viene la concepción que los vemos porque no tienen la posibilidad de desarrollo laboral como tenemos los demás, porque han tenido un acceso exógeno, porque ellos no dependían, cuando eran bebés, no decidieron no comer, o suplantar el agua por la leche por el agua. Eso es exógeno. Recibieron una condición funcional, neuronal, que fue heredada, no fue endógena. Y eso también se tiene que entender como una desigualdad de oportunidades. Y posicionémonos a ver el Estado. No, vamos a quitar los planes sociales porque los vagos es la cultura del no trabajo. Ok, me parece bien, pero vamos a hacerlo con fundamentos. No pongamos todos en la misma bolsa. El pensamiento crítico más en una maestría, y más cuando hablemos de funcionamiento de servicios, de financiamiento, esto tiene que ser muy importante. Doctor, si me permite una observación, fíjense lo que nos está comentando el doctor. Hay muchas veces que hay temas que no tocamos o no vemos, pero vean la importancia de estas dos figuras, de un niño bien alimentado y uno que no está alimentado. Las políticas públicas que adopta el sistema en ciertas ocasiones, ¿cómo puede ser no productiva o sin ningún beneficio, como la política pública ahora de darles 3.600 a los ninis, que a lo mejor muchos de esos ninis tienen precisamente ese cerebro no desarrollado? Entonces, si están en esa condición física, pues aunque se les invierta, seguramente su capacidad no lo va a aprovechar. Por eso, cuando se tomen decisiones de políticas públicas, no se pueden tomar del escritorio, tiene que ser un estudio consensado para ver la viabilidad, si funciona o no va a funcionar. Otra política errática que está tomando el gobierno de la República es la cuestión de las estancias infantiles, que si los que tenemos hijos o nietos o conocidos en una instancia, vemos que ahí tienen una actividad muy productiva y sobre todo bien alimentados, porque ahí les dan el desayuno, comida. Entonces ahí los niños están adquiriendo o su cerebro se está desarrollando, y eso les va a permitir ser gente pensante y poder llegar a ser alguien en la vida productiva en beneficio del propio país. El tratamiento de políticas públicas de la niñez es muy importante, y la identificación de niños que ya, porque no se recupera, es recuperable. Un niño desnutrido es irrecuperable, pero puede llegar a tener una atención y una educación específica para que por lo menos pueda ser productivo en lo que su capacidad neuronal le permita. Pero no los distinguimos, y eso genera desigualdad. Esta es una cita de un médico, el doctor Albino, que me gustaría que la leamos. Gaby, no sé si quieres leerla. Pues bien, preciosa. Pues bien, en este entorno de miseria, donde destaca la ausencia de fiestas familiares, de música, de colores, el desánimo y la tristeza, se abre el paso por medio de la falta de respeto al propio cuerpo y su apariencia, falta de higiene, y también por la ausencia de estima al propio hogar. En fin, los padres de los desnutridos no pueden dar alegría a sus hijos si ellos no la tienen. Nadie da lo que no tiene. De modo que si los queremos ayudar, debemos dispensarles agua caliente, higiene, comprensión, respeto y educación. Y con el pasar del tiempo nosotros recogeremos de ellos esas mismas virtudes. Y de a poco se irá extinguiendo ese otro gran mal que genera la desnutrición infantil, la inseguridad ciudadana. Quien no respeta su cuerpo no puede respetar el de los demás. Y con el tiempo cosecharemos lo mismo que sembramos, dice Albino. Exacto. Cómo las cuestiones o los problemas se entrelazan unos con otros. Quien no respeta su cuerpo, quien está acostumbrado a vivir en degradación y en miseria, no respeta a los demás, porque no se respeta a sí mismo. Y eso es uno de los peores problemas de la inseguridad ciudadana, en donde también queremos solucionarla con castigos, con represión, y no vemos el origen del mal, que es trabajar en la niñez. Este médico tiene una fundación en Argentina, Fundación Conin, que se dedica exclusivamente a enseñarles a las madres
a amamantar a los hijos. Cosas tan básicas como esas. A brindar un plato de comida, un vaso de leche. A generar comedores escolares y escuelas. Es una persona que respeto mucho, por eso lo quise citar, porque todo tiene que ver con todo. Vuelvo a reiterar, la ley es la formalización de una acción política. Y esa acción política tiene que tener como base situaciones problemáticas. Cuando empezamos a discutir la ley por la ley misma, que son las típicas discusiones jurídicas, nos olvidamos a dónde tienen que ir. No sé si se acuerdan que siempre les he dicho que hacer estudios de legislación solamente es lo que se conoce como momias del derecho, que no van a dar ninguna solución real, y lo que se requiere ahora en la actualidad es que las investigaciones que ustedes realicen tengan un beneficio colectivo, un beneficio a la sociedad, que solucione un problema real. Ya no se justifica tanto esos estudios, bueno, se pueden hacer porque, bueno, pues a lo mejor algún estudiante tiene interés en realizar un estudio descriptivo, bueno, pues es válido, pero lo ideal y lo que siempre nos ha recomendado CONACYT, ya se los he comentado muchas veces, CONACYT, doctor, tiene años diciendo, recomendando, porque son primeras recomendaciones, que las tesis de investigación que se hagan en la universidad preferentemente tengan una solución local, regional, nacional. Ideal sería que fuera una solución internacional, pero sí que tengan un beneficio, no solamente sean descriptivos sin ningún fin. Exacto. Fíjense, esto lo saqué de UNICEF, de la página de UNICEF, no lo estoy inventando yo, para ver unos datos aquí. Más del 60% de los niños de México son pobres y el 13,6% padecen de nutrición crónica. El 13,6% del 100% de los niños pobres. ¿Sí? 1 de cada 3 niños en zonas rurales padecen de nutrición, el 33% del 100% de los niños. Y en los niños indígenas la prevalencia es más del doble. O sea, más del 50% de los niños indígenas son desnutridos. Son niños que no funcionan en una sociedad como nosotros la concebimos, que requieren políticas concretas y específicas que les den otro marco de desarrollo. Doctor, fíjese que aquí cabe un comentario muy apropiado en el último párrafo referente a los niños indígenas. No sé si recuerden que les he platicado, por ejemplo, en el estado de Durango tenemos una región indígena que es pobre y pues seguirá siendo pobre, ¿no? Porque si sus padres no tienen ese desarrollo intelectual, no van a tener la capacidad de poder por lo menos alimentar bien a sus hijos. Y hemos visto, por ejemplo programas federales donde se les asigna cierta cantidad de recursos más que otros municipios, y sin embargo hemos visto que no hay avance. Por ejemplo, el Mezquital, aquí tenemos 39 municipios, solamente 3, 4 son muy prósperos, los demás están pobres, por así decirlo, pero el Mezquital siempre, bueno, los últimos 4 o 5 años... El mejor mental del mundo. A eso voy. O sea, se les asignó un presupuesto de alrededor de 160 millones solamente al Mezquital, con la finalidad de que fueran avanzando. Y la gran sorpresa es que todos esos recursos económicos que les llegaban a las familias, los padres los invertían en cerveza, en cigarros y Coca-Cola. O sea, en lugar de invertirlo en leche para sus hijos, no sé, huevo, pollo, lo que sea, se iban directamente al consumo de bebidas embriagantes y de cigarros. Entonces, fíjense cómo la problemática, si la autoridad o el Estado no tiene la visión de cómo solucionar ese problema, por más políticas que ponga tratando de solucionar, si no se soluciona el fondo, no vamos a... Y luego yo tengo una propuesta, porque creo que la acción directa a través del gasto no es la más adecuada. Debe ser accesoria y puntual, pero no debe ser la prioritaria. Luego les voy a explicar cuando veamos la estructura. CEPAL, el 80% de la riqueza en manos del 10% de la población. 2/3 partes de la riqueza total está en manos del 10% de la familia, de acuerdo a la información proporcionada por el informe del Panorama Social de América Latina 2016. No lo dice Resuelve, lo dice la CEPAL. Si se enojan con la CEPAL, no con Resuelve. Saben que metodológicamente se coloca
un latinismo para decir que la cita es textual, aunque pueda tener errores ortográficos, aunque pueda ser atentatoria a la moral o la buena costumbre. ¿Sabes cuál es ese latinismo que se coloca? Sic. Así se encuentra en el original. Muy bien. Y les comento yo a los muchachos que siempre que pongan cifras, procuren echarle, coloquialmente, échenle la culpa a alguien. Y en este caso, echenle la culpa a alguien. Bueno, yo no lo dijo, lo dijo Cepal. Claro. Sí. Pero tienen que ser textuales, no me hagan con tuve una tesis que dirigí de un mexicano en el año 2009. Era de ciencias políticas, maestría en ciencias políticas. Y se llamaba, muy buena, porque era sobre la relación diplomática México-Cuba cuando Fox echa a Fidel Castro en la Cumbre de las Américas. Fidel Comedió, que después se hicieron salsa, ¿no? Fidel Comedió, se hicieron canciones. Bueno, se llamaba Crónica de una ruptura anunciada. Relaciones bilaterales, consulares, diplomáticas, México-Cuba. Excelente, porque era igual que Crónica de una muerte anunciada. Todos sabían lo que estaba pasando, menos el que resultó muerto. Pero lo gracioso fue que durante toda la tesis me ponía sic, y yo no veía dónde empezaba y dónde terminaba la cita textual. Y dice, no, le puse sic por si genera, pero es para citas textuales, animal, ¿cómo va a ser? Se usa con citas textuales. Bueno, el informe de la CEPAL señala que la riqueza en México se duplicó entre el 2004 y 2010. México es un país mucho más rico en el 2016 que en el 2004, qué bueno. Sí, pero, y ahí viene la parte mala, la concentración de los activos físicos asciende a un 0,90, casi hay desigualdad absoluta en concentración de activos físicos en empresas, por ejemplo. ¿Saben lo que es el coeficiente de Gini? ¿Lo conocen? ¿Lo escucharon nombrar? El coeficiente de Gini es el que mide desigualdad entre los países. Oportunidades de desarrollo y fundamentalmente desigualdad económica. Cuanto más cercano a 1, mayor desigualdad. Cuanto más cercano a 0, menor desigualdad. Tener una diferencia de activos físicos con que el 10% de las empresas de México concentran el 93% de los recursos en activos físicos es la concentración absoluta del mercado. Es una desigualdad impresionante. Coneval, dato de octubre de 2017. Durango, acá. ¿Estamos bien? Estamos entre el 40 y el 60 de pobreza, de población en pobreza. Entre el 20 y el 40 los más claritos, no. ¿Estamos entre el 20 y el 40? No, es acá, entre el 40 y el 60. Los del norte, entre el 20 y el 40. Y, ya lo sabemos todos, no necesito ser mexicano, la curva de mayor pobreza en México, y Zacatecas, ahí está Zacatecas, empinando entre el 60 y el 80%. Quiere decir que el rango de pobreza en México es que quiero mucho. Llegan hasta el 80% de pobreza en algunas regiones. El 80% de la totalidad de la población de una región puede llegar a ser pobre. En 2002, la riqueza de 4 mexicanos representaba el 2% del PIB. 4 que ya más o menos se van haciendo la noción. Desde 2003 a 2016, inclusive, ese porcentaje subía al 12%. Ya no concentraban el 2% del PIB, ahora representan el 12% del PIB. 4 personas. El 12% del PIB. Y van a decir ustedes, ¿está bien? Lo ganaron chambeando. Democracia, libre competencia, empresarios. Qué bueno, ¿no? Sí, pero ¿qué tienen en común estas 4 personas? Que sus riquezas derivan en parte significativa de sectores privatizados, concesionados o regulados por el sector público. Ya se imaginan quiénes son esos 4, ¿verdad? Pero no lo digamos, están grabando. Vamos a conservar cifras SIC.
cifras que no son mías, no son mías. ¿Acordaron que está grabando? No son mías esas cifras. No son mías. Bien, en este contexto vamos a empezar un análisis. Y permítanme una pregunta tonta. ¿Qué es un impuesto? ¿Quién me puede decir qué es un impuesto? Sin recitar el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación. ¿Qué es una imposición? ¿Es una imposición de qué tipo? Económico, patrimonial, sí. Impuesta por el Estado. Impuesto por el Estado, por el imperio, por IVA, claro. Contribución. Contribución, sí, es un tipo de contribución. Okay. ¿Qué tiene qué por finalidad? Recaudar. Solventar el gasto Económicos para el Estado. No puede tener la finalidad de gasto privado, ¿no? Tiene que ser gasto público. Esta es la concepción clásica que domina la hacienda pública y que nos asemeja a todos en todos los manuales desde que el derecho tributario existe como tal, porque yo me voy mucho por las ramas y después no termino definiendo nada. ¿Saben quién fue el rey Sol de Francia? Luis XIV. Cuando Luis XIV dijo el Estado soy yo, ¿estaba loco o tenía razón? ¿Qué creen ustedes? Un poco de ambas cosas. Pensemos en los estados monárquicos, absolutistas o en las ciudades feudales. ¿De quién era propiedad la tierra? ¿Del país? No. Nosotros, los países latinoamericanos, ¿de quién nos independizamos? De la corona española, no del país. Era propiedad del rey, por eso cuando Fernando VII se fue, porque Pepe Botella, José Bonaparte, ocupa el lugar, ahí nacen los movimientos independentistas en toda Latinoamérica, en 1810. Bien, si el territorio era propiedad del monarca, la ley que era capricho del monarca porque no se sometía a nada, venía de Dios al monarca y él definía. Y la población, vamos a pensar en los elementos del Estado, ¿no? Territorio, población, orden público. La población que eran súbditos e inquilinos, porque la tierra era propiedad del monarca, entonces por vivir ahí yo te doy seguridad, en caso de invasión extranjera te mete al castillo, uso mi guardia privada que se llama nobleza, entonces yo te protejo. Pero por vivir ahí, trabajar en la tierra, me pagás un tributo o una contribución. Contribuere es un término romano para decir prestación colectiva. Tributo es prestación individual. Esa es la diferencia entre tributo y contribución. La contribución tiene un ámbito colectivo, aunque ustedes lo utilizan de manera individual. Y la jurisprudencia habla de tributo, el Código Fiscal habla de contribución, y es un desmadre. Okay. Bien, esta concepción es la que nos dominó siempre, porque desde que nace el Estado de Derecho, con la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, 1789, 1791, pasa a la noción de gasto público. Ya no era más el interés o la determinación del monarca, sino que ahora tenemos que satisfacer los intereses de todos. Ahí nace la teoría del beneficio de Benvenuto Grisciotti, la teoría de la capacidad contributiva, y empieza la proporcionalidad e igualdad del sistema tributario mexicano, 31 fracción cuarta, que el primero que lo utiliza es el reglamento del imperio en 1822, Agustín Iturbide, coloca el principio de proporcionalidad. Y luego, ya en la primera constitución de Guadalupe Victoria, recibe el término de equidad, que luego se traslada a la del 57. Bien. Proporcional igualdad y equidad. Pero yo estoy, y quiero que entiendan ustedes, y voy a posicionarme en contra de esto. Para mí esto determina un Estado con una determinada interacción y no permite el desarrollo de un Estado con otra interacción.
Si un impuesto es solamente la prestación patrimonial coactiva que lleva dinero al Estado para que el Estado lo invierta, lo gaste en políticas sociales, entonces una política pública, ¿dónde inicia? Con la salida del dinero. ¿Sí? Esto no es una política pública, es solamente un elemento de recaudación. Yo digo, no hay política pública más importante que la detracción de riqueza. Porque si un sistema tributario es regresivo, provoca altos índices de desigualdad social. No es lo mismo colocar la presión tributaria en la renta ociosa que en la renta productiva, o en el consumo, o en el beneficio económico. Si nosotros no analizamos el sistema tributario en función de sus parámetros de eficiencia, estamos posibilitando que un Estado genere desigualdad a través de la imposición y luego quiera, a través del gasto, curarla. ¿Pero por qué? Porque la propia concepción del sistema tributario nos está diciendo, con esta definición y como lo definimos nosotros mismos, no es una política pública, es neutro. ¿No escucharon nunca la terminología de la hacienda pública neutra, basándose en la capacidad económica? Cuanto más tenga, más debe. ¿Y la política pública? ¿No se puede ser solidario desde el ámbito tributario? Claro que sí. De hecho, es muy clientelista, solapadamente desde el ámbito tributario. ¿Por qué es importante este ejemplo? La consecución de igualdad de oportunidades implica romper esquemas tradicionales que reproducen sistemáticamente el acaparamiento y la brecha social y económica. En definitiva, romper paradigmas. Creo que es muy importante, y estamos en un aula académica, que entendamos que no tenemos simplemente que describir, sino que repensar las cosas. Entonces, lo primero que tenemos que ver es si la tributación puede ser un parámetro de igualación o no. Desde mi punto de vista neoestructuralista digo que sí. Debemos repensar un sistema tributario inclusivo y solidario. ¿Para qué? Para que luego el gasto público pueda ser focalizado y accesorio. Naciones Unidas, contexto internacional, acción fiscal y equidad. Coeficiente de Gini, los que miden la desigualdad. El de abajo es el mercado, el de arriba después de transferencia, es decir, después de la acción del Estado dando subsidios y programas. Y el de arriba, el rojo, es después de que cobre impuestos, el Estado. Fíjense los países miembros de la OCDE sin México y sin la India. La desigualdad que provoca el mercado en sí mismo sin intervención del Estado, es decir, con el Estado gendarme, que da el servicio público y que es así como que cuida la seguridad y tal, es mayor al 45%. Cuando el Estado interviene con programas sociales, esa desigualdad disminuye al 32% aproximadamente, 34%. Y cuando cobra impuestos, la desigualdad disminuye aún más. Fíjense lo que pasa en los países de Latin America. Andamos todos de la fila. En México, cuando se cobra impuestos, se dispara la desigualdad. ¿Por qué? Porque el sistema, lamentablemente, está focalizado en un ámbito de regresión absoluta. Se le saca más dinero a los sectores con menos capacidad económica. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se focaliza en los tributos indirectos, fundamentalmente. Los que no te das cuenta cuando compras y vienen adentro del producto. Y luego las grandes capacidades económicas están todas exentas o beneficiadas. Y eso genera brecha social. Entonces, ¿qué programa me dicen? Si a mí cobrando mi impuesto me hacen cerrar y me llevan a la pobreza. Y luego me quieren dar 1.500 pesos al mes. Y no me dejaron desarrollarme de manera privada, potencializando, por ejemplo, una microempresa a través del sistema tributario. ¡Pum! Hay que repensarlo, hay que evaluarlo. Como es sistema tributario y no hay salida de dinero, no hay control de ningún tipo.
no entra en el control interno, externo, nada. ¿Pero por qué? Es obvio, porque no hay salida de recursos. Y en el sistema tributario, para los que entienden de tributación, ¿no hay incentivos fiscales? Claro. ¿No hay, por ejemplo, regímenes promocionales a 10 años a determinadas actividades? ¿Y eso no es lo mismo que dar dinero? Sí, nada más que se traducen en un no ingreso al Estado. Y como es un no ingreso, no hay ningún tipo de control, no hay ningún tipo de evaluación, y simplemente cumpliendo los parámetros de la ley, yo puedo decir, merece ese régimen promocional, tiene un derecho adquirido. Y no lo tocamos, aunque eso sea la neocorrupción del siglo XXI y aunque estemos favoreciendo sin ningún tipo de control. Tenemos lo que los sistemas tributarios generan desigualdad. Ya está científicamente comprobado. Naciones Unidas nos lo está diciendo. No hay nada. No lo analizamos. No lo analizamos como política pública porque no lo entendemos como tal. Mi visión es rompamos paradigmas. La tributación es la primera y fundamental política pública, igualadora o desigualadora. Las familias pobres, al gastar un porcentaje más alto de su ingreso en impuestos, terminan por pagar más que los ricos. Proporcionalmente, te digo, a lo mejor pagan 10 y un rico paga 2.000, pero la presión tributaria que genera pagar 2.000 teniendo 25 millones no es lo mismo que pagar 15 teniendo 100. ¿Se entiende? El Estado no debe quitar en impuestos lo que financieramente, a veces solidario, a veces clientelista, otorga o simula otorgar para la consecución de fines que son un parecer, pero de esta manera nunca un ser. Hay un artículo donde yo profundizo esto y analizo todos los países, se llama Teoría del posicionamiento del Estado en materia presupuestaria, y otro que se llama Teoría de la dinámica fiscal contradictoria en los países latinoamericanos. Los invito, si alguien quiere quemar papel luego para hacer un asado, por el primero. Si no tienen mecate, ¿cómo es que se llama la madera? Popote. Usan ese papel. Pero pues puede ser algo loco, porque la verdad que en una noche de bohemia se me ocurren esas ideas, uno por ahí a las 4 de la mañana escribe cosas que luego le da vergüenza. Pero creo que hay una dinámica contradictoria porque a través de la tributación se genera una desigualdad que luego financieramente se quiere paliar a través de programas directos, gasto. Pero es una dinámica contradictoria porque el Estado necesita recaudar. Y en ese afán recaudatorio, en esa vorágine recaudatoria, se va a los grupos vulnerables, son los más fáciles de captar. Pues no tienen estrategias fiscales y se esconden en tributación indirecta. Entonces, cuando vas a comprar el aguacate, cuando vas a comprar la verdura, estás subvencionando a las grandes empresas que no están pagando nada.